Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast o un nuevo episodio de Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale, hermanas gemelas en búsqueda de una vida auténtica, con propósito y con sentido. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema súper importante que es el significado de la vida. Yo justo le estaba hablando a Vane que me leí un libro que se llama The Meaning of Your Life. El autor es Arthur C. Brooks. Es un sociólogo, profesor de Harvard, y él se ha dedicado toda su vida a estudiar qué es lo que hace que la gente encuentre sentido en sus vidas. A mí me gustó mucho el libro porque es muy práctico, pero al mismo tiempo tiene mucho storytelling en el libro. O sea, te cuenta historias desde de sus alumnos o de gente con la que él ha trabajado, gente común y corriente, pero también hace un análisis de la vida de personajes históricos como Tolstoy, como Dostoyevsky, como diferentes, personas históricas y cómo ellos encontraron sentido en su vida. Entonces, Van y yo les vamos a hablar un poquito como que de esta teoría, pero también bajarle a ejemplos de lo que a nosotros nos ha hecho sentido o nos ha ayudado en esta búsqueda de sentido, que yo creo que es constante. O sea, no les digo que nos ha ayudado a encontrar sentido en nuestra vida porque nuestra vida está llena de sentido, sino más bien yo creo que es esta búsqueda constante de cómo hacemos que nuestra vida tenga más sentido. Entonces, él utiliza como que, o hace referencia a varias teorías, ¿ya? Y hay como que una línea de pensamiento sobre los que estudian la felicidad, que dice que la felicidad tiene tres componentes esenciales. El uno es tu capacidad de disfrutar, el otro es la satisfacción en tu vida y el último es el significado que tiene tu vida. Y lo que Brooks, el autor, argumenta es que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, la parte del placer, del disfrute y la satisfacción están como que cubiertas. O sea, hay mucha gente que tiene acceso a muchos outlets para disfrute, como que restaurantes, obras, o sea, tenemos, o sea, más que nunca en la vida acceso a estas como cosas de placer, hasta desde ver Netflix, no sé, como que estamos constantemente bombardeados o tenemos mucho acceso al disfrute. Igual satisfacción en el sentido de, no sé, poder encontrar un trabajo, poder alcanzar metas, poder estudiar. O sea, nunca antes hemos tenido tanto acceso a alcanzar metas, que esa es la parte un poco de satisfacción, que tan satisfecho estás con lo que has alcanzado o logrado en tu vida. Pero él dice, estamos en una crisis de significado. O sea, hoy más que nunca puedes estar teniendo vidas que en papel parecen increíbles, como alcanzando muchos logros, disfrutando, viajando, teniendo estas vidas en Instagram que te muestran que parecen las vidas perfectas, pero normalmente la parte de significado es mucho más difícil de encontrar. Y él, como trabaja en Harvard, dice que la gente que más alcanza, y él les llama los strivers, pero son estas personas que están constantemente tratando de alcanzar metas y lograr más, son los que normalmente tienen más dificultad en encontrar este sentido a la vida. Entonces, ¿cuál es la fórmula del sentido? Entonces ya vimos cuál es la fórmula de la felicidad, que era placer, satisfacción y sentido, ¿no? Ahora, el argumento es lo que hace falta para encontrar esa felicidad es el sentido. Entonces, ¿de qué está compuesto el sentido? Él dice que son tres factores los que hacen que a tu vida o que tu vida cobre sentido. El uno es la coherencia, qué tan alineada
es la vida que tienes con la vida que quieres. ¿Qué tanto te conoces y actúas con esa información y creas una vida externa que está alineado a esas cosas que en verdad te importan a ti? Ese es un factor. El segundo es propósito. ¿Qué tanto significado le encuentras a lo que haces? ¿Qué tanto puedes responder la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué le da? Sí, ¿para qué vine a este mundo? Y la tercera es significado. O sea, ¿qué tanto? La pregunta es, ¿qué tanto mi vida importa? O sea, es importancia de tu vida en los otros y en el mundo. ¿Qué tanto si es que yo el día de mañana no estoy, le va a afectar a alguien? O sea, y sentirnos que somos importantes en la vida de personas o estamos haciendo algo que importa es demasiado, es crucial para tener significado o en nuestras vidas. Entonces, no sé, yo estoy haciendo un monólogo, no sé, Vane, si quieres decir algo en todo esto que he No, dicho. no. Dale, termina y después digo lo que pienso. Ya. Entonces, lo que él dice es que ¿por qué nos cuesta tanto esta parte de significado en la vida? Es porque, a ver, tenemos dos partes del cerebro. La más racional y la más creativa. Y la más creativa se activa cuando no estamos haciendo nada. O sea, cuando estamos, él dice, aburridos, o sea, como no estimulados. Cuando tu mente puede divagar y cuando puedes empezar a preguntarte cosas profundas. Cuando puedes empezar a decir, ¿qué es lo que en verdad quiero? ¿Para qué estamos aquí? Lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían los filósofos. O sea, tiempo con ellos mismos para preguntarte cosas más abstractas. Esa parte del cerebro se activa de nuevo cuando estamos en momentos de ocio, en momentos en donde no estamos constantemente bombardeados. Hoy en día, con las redes sociales, con el acceso a distracciones constantes, no tenemos el lujo de estar en ese espacio de ocio en donde nuestra parte creativa se activa y empezamos a hacernos estas preguntas. Y empezamos sí, hacernos estas preguntas profundas que le dan después sentido a nuestras vidas. Entonces él dice que gran parte de la crisis de significado es que nuestra sociedad en la que vivimos nos hace constantemente usar la parte más racional de nuestro cerebro y alcanzar cosas constantemente, pero no nos damos el tiempo de habitar esta otra parte mucho más sutil, que es la parte creativa de los seres humanos, la parte de quedarte viendo una obra de arte, de leer literatura, de exponerte a cosas que no sean utilitarias, pero que simplemente hagan que te conectes con esa fuerza y esa energía creadora y creativa que tenemos todos los seres humanos. Pero eso, Ale, eso de que estás hablando, ¿dentro de qué va? ¿Coherencia, importancia o cuál era propósito la otra? No, coherencia, propósito y importancia. Yo te estoy Importancia. hablando Pero eso de la creatividad, en todo. O sea, él dice que gran parte de por qué hoy en día no podemos encontrar sentido en la vida es porque el sentido viene de habitar esta otra parte del cerebro que es la parte menos racional, que es la parte de sentir de la vida. No es la parte pensada, no es la parte de alcanzar cosas y crear desde la mente, sino habitar la vida y habitar el mundo. Y ahí cuando lo habitas y sientes, es cuando empiezas a darle sentido a tu vida a través de experiencias que hacen que la vida valga la pena vivirlo. Esas experiencias pueden ser desde ir a la naturaleza y quedarte inmerso en la naturaleza y tener este sentimiento de wow, soy parte de algo más grande. Conectarte con arte, conectarte con música. Eso también es parte de este otro lado del cerebro que no es tan racional, pero es más vivido, es más como
un felt sense creativo de, wow, esto hace que la vida... Y yo quiero que se pongan a pensar, o sea, pónganse a pensar en verdad, en momentos específicos en donde han sentido qué hermoso que es vivir. Qué hermoso que es vivir, en verdad. Como, wow, la vida. Yo creo que nadie aquí me va a decir, uff, cuando terminé un Excel de un proyecto que súper difícil. O sea, esas partes, alcanzar cosas y logros, te dan hits de dopamina y hacen que tu vida sea satisfactoria, que es importante también para la felicidad. Acuérdense de la parte de satisfacción en la felicidad. Es importante alcanzar metas, es importante decir, wow, sí puedo, pero no te dan sentido. No te dan un sentido de tu vida. Cuando en verdad dices, wow, de esto se trata la vida, estoy segura que van a ser en momentos en donde simplemente se conectaron con algo más grande o con sus amigos, con su familia, verle a un niño, arte, música, eso, más etéreo, más efímero, que hemos descartado porque valoramos tanto solo lo racional y lo productivo, hace que la vida cobre sentido. Tú también me estabas diciendo, Ale, que en el libro dicen que las personas, ¿cómo les llamaba él? No overachievers, sino, ya Strivers, mencionaste esto, los alcanzadores. strivers, ajá, que ellos tienen estadísticamente menos satisfacción o menos felicidad. Eso me habías Ujú. dicho, que les cuesta más. Les cuesta más Sí, el me hace full healing. sentido. Porque Ujú, no, porque el sentido. Sí, y tal vez un ujú. poco, Ale, para bajarle, o sea, está increíble esta teoría y justo estábamos hablando con Ale antes de la llamada. Yo no me leí el libro, pero yo le estaba contando y como saben en el anterior capítulo, no estaba tan bien y estaba como sufriendo un poco. Y bueno, todavía no es que me siento al 100%, se ha mejorado, pero gran parte yo le decía, Ale, no entiendo qué me pasa porque y aquí me hace sentido con esta fórmula que les vuelvo a repetir, que dice que la felicidad es la satisfacción más el sentido más el disfrute. Entonces, en satisfacción sí es logros, o sea, que tanto te sientes que estás satisfecho con lo que has logrado, con lo que haces. Y yo justo le decía a la Ale, es que no entiendo qué me pasa, por qué me siento así, si estoy haciendo muchas cosas y como que hemos tenido eventos increíbles, han sido meses increíbles en el trabajo, no está nada mal, pero de ahí te viene este hueco existencial más fuerte todavía, porque dices, bueno, entonces si no hay nada malo en mi vida, ¿no es cierto?, en lo que estoy haciendo, y si no, entonces ¿por qué me siento así? Entonces luego piensas que tengo yo un problema, algo yo estoy mal, porque debería estar feliz. Todo en mi vida está bien, ¿no es cierto? Aparte de todo lo que les conté, que me quedé sin casa y otras cosas que sí afectan, pero digo, satisfacción. Pero me gusta que la felicidad es satisfacción más sentido, más disfrute. Y yo tal vez sí quisiera hacer zoom en disfrute y también en sentido. Y disfrute, ¿por qué? Porque tú dijiste que ahora en esta sociedad es muy fácil disfrutar, tenemos acceso a tantas cosas. Pero el disfrute más hedónico, o sea, el disfrute de buscas placer y dopamina constante porque justamente estás en esta balanza o en este péndulo de trabajo durísimo y de ahí disfruto durísimo, pero nada de eso te da significado porque no estás en verdad presente en tu vida. O sea, lo que falta es la presencia de las cosas más sutiles que hacen que tu día a día cobre sentido. Y esas cosas sutiles son cosas que normalmente o tomamos por sentado o no les damos la importancia, como vínculos con otras personas, como conectarte con el arte, conectarte con la naturaleza. O sea, son cosas que tal vez no son el disfrute tradicional en el que pensamos cuando hablamos de disfrute, sino son más como actividades que te dan presencia en tu vida y de nuevo, le dan sentido a la vida.
Y ahí yo creo que está la clave, Ale, porque, y yo les quiero contar un poco mi historia personal, o sea, lo que he estado viendo estas semanas que estábamos hablando con la Ale, que dices, y me ha pasado, y me parece loquísimo, porque justo tuvimos, hace nada nos reunimos con un monje, ¿cómo es de, Mm, es un monje budista, sí, ¿verdad? no, Ya, yogi. no, un monje yogi, Yogi. ok. Ujú. Un yogi. Y que va años y años meditando, o sea, lo que te dicen como ganar presencia a través de la meditación, disfrutar. Y también yo justo hablé con una psicóloga en un evento que hicimos de Fuck Up Nights y estábamos hablando de el sentido en el trabajo y que hacemos cosas que nos gustan y que nos dan mucho sentido, pero estamos quemadas o estábamos, o sea, como que tienes este sentimiento de no poder disfrutar, pero no es el disfrutar que dices tú del placer de las cosas del día a día, pero no poder de verdad Presencia. disfrutar la presencia de lo lindo que estás viviendo. En el caso del monje, él nos decía que, bueno, a él le dio cáncer y tal vez algún día le tengamos de invitado en este podcast y sería increíble que le escuchen a él de primera mano, pero nos decía que llegó un punto en el que de verdad fisiológicamente su cuerpo estaba tan mal al pasar quimios y todo que era demasiado difícil estar presente y disfrutar por más de todas las herramientas que tenía. Entonces, igual digo, en cosas de la vida, cosas que te pasan, que te quitan presencia, porque físicamente no puedes, tu cuerpo está mal, y también que por más que estés haciendo cosas que tienen mucho significado, si no paras y no tienes la capacidad de disfrutar y de llenarte y de llenar tu vaso de las cosas que vas haciendo, por más cosas lindas que hagas, por más que estés en temas de conservación o en desarrollo personal, igual esa felicidad, esa forma de la felicidad requiere de esta parte que dices tú que me parece muy interesante de habitar el cuerpo y sentir lo que estás haciendo. Y yo te decía a ti, ya no siento nada. Y eso es lo que me preocupa. Voy semanas donde estoy haciendo cosas increíbles y debería llegar en el corazón y debería poder sentir y debería, y no siento. Entonces esa es la parte que creo que cuando estaba hablando yo con Ale decía, creo que por primera vez estoy poniendo como que exactamente el dedo donde es, pero al mismo tiempo, ¿qué se hace en estos casos? ¿Me cachas? O sea, yo creo que hay dos capas de esto. O sea, porque cuando tú eres un striver, un alcanzador, alguien que constantemente está tras metas, puede llegar un punto en el que tu sistema nervioso colapse. Porque estás constantemente en overdrive. Y ahí es regulación del sistema nervioso. Hay varias técnicas. Una que yo estoy explorando que me está encantando y podemos hacer un capítulo de esto cuando me acabe ese libro, pero se llama No Bad Parts de Richard Schwartz o No hay partes malas de Richard Schwartz, pero es toda esta teoría de internal family systems o sistema interno familiar, no sé cómo se traduzca al español, pero lo que te ayuda es justamente a regular tu sistema nervioso a través de darle espacio a emociones y sentimientos en tu cuerpo que te quieren hablar y te quieren decir algo. Mm, Y les tratas como partes internas o como una familia que está como que en roles específicos y que tienen como que te están tratando de proteger unos, otros son las personas que son más vulnerables que les están tratando de proteger y les das espacio a todos y les escuchas y yo he sentido una conexión tan profunda con mi cuerpo y una compasión y una dulzura que no había sentido antes, justamente por empezar a darme espacio para relacionarme con mi mundo interno a través del cuerpo, de lo que siento y de lo que esas partes me quieren decir. Peter Levine y también es otro autor que
que tiene prácticas que se llaman somatic experiencing, que son prácticas de igual corporales que te ayudan a regular tu sistema nervioso. Otras maneras es Mm, caminar en la naturaleza, eh, tapping. Hay una técnica que se llama VU, que vas como que a través de sonidos y vibraciones regulando el sistema, el nervio vago. Pero bueno, es un mundo entero y yo creo que cuando hay un punto en el que estás tan exhausto y tan cansado que lo que necesitas es regular el sistema nervioso, y yo sí soy fiel, fiel, fiel creyente de eso. Pero una vez que ya está regulado, empieza esta otra parte de entonces, ¿cómo encuentro sentido en mi vida? Porque, ok, le regulas y de nuevo vuelves al frenesí, vuelves a hacer, 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 porque piensas que ahí está el significado, piensas que ahí está el sentido. Y en verdad es una trampa de doble filo, porque siempre uno, cuando es un overachiever, piensas que el sentido más profundo de tu vida va a venir de tu trabajo. Y cuando haces algo con impacto, cuando tienes un trabajo con impacto, hasta te puedes empezar a sentir mal, porque dices, es que amo mi trabajo y amo lo que hago y me da mucho propósito, que es una de las partes de la ecuación, ¿no? Propósito. Sé para qué vine al mundo, tengo mucho propósito, pero me siento mal, no no soy capaz de siento o disfrutar. no siento. No, eso me Ajá. pasa a mí y es lo que yo te decía a ti, como que amo mi trabajo, no hay nada malo con eso, me gusta mi vida, me gusta donde vivo. Entonces, ¿de dónde viene esta insatisfacción? Y me Y hace ahí es demasiado donde, sentido. Ajá. ujú, y ahí es la teoría de este man, lo que dice es que esta insatisfacción viene de no habitar, o sea, justamente el cerebro se divide como que en dos hemisferios. El uno es el encargado de toda la parte racional y es el que está sobreutilizado en esta vida. Es el que utilizamos cuando necesitamos resolver problemas complicados. La lógica, el que resuelve problemas en el trabajo, en el día a día. Los problemas complejos, los que no tienen solución tan lógica como el relacionamiento, por ejemplo, el relacionamiento de pareja. ¿Cómo hago que mi matrimonio funcione? Es un problema complejo, no es complicado. Ese necesita otro tipo de habilidades, necesitas entenderle a tu pareja no solo con lo racional, sino con los cinco sentidos. Necesitas generar presencia, necesitas que tu sistema nervioso y su sistema nervioso estén en sintonía. Toda esa complejidad y ese sistema de que resuelve problemas más complejos es el otro hemisferio del cerebro que está siendo subutilizado. Porque ni en el sistema educativo ni en la vida diaria como es hoy en día es un sistema que nos hacen utilizar. Ese sistema, de nuevo, solamente se utiliza cuando estás divagando, ¿ya? Ahí es cuando se activa. Cuando no estás haciendo nada, cuando no estás distraído y empiezas como que a pensar en el significado de la vida. Empiezas a tener presencia absoluta y empiezas a sentir la energía del otro. Escuchas música y algo te mueve adentro. Estás en la naturaleza y, uff, o sea, no puedes poner en palabras, pero estás teniendo información y tu cerebro está procesando el mundo de maneras muy diferentes. Se está relacionando con el mundo de maneras que van más allá de lo racional, de la parte lógica del cerebro, sino es la parte más abstracta. Y es tan importante esa parte para el significado en tu vida. Esos son los momentos en donde, de nuevo, cuando quiero que piensen y cuando he dicho, wow, la vida, seguramente es cuando estabas, no sé, rodeada tal vez de tus amigos y sentiste este amor profundo y dijiste, wow, o tu mamá te dijo algo y te abrazó, o viste algo en la calle de dos personas ayudándose y son momentos o experiencias mucho más sutiles que hacen que habites y vivas la vida, no que la pienses y no que la intelectualices ni la racionalices, sino que experimentes la vida tal cual es. Y esa Y experimentación es ahí, viviendo en el momento ajá. presente. Ujú. Ya, y eso para a mí se me hace demasiado difícil y me da risa porque justo en esta conversación que estábamos teniendo
con el monje hace una hora, justo antes de grabar este capítulo. Nos estaba hablando del nuevo podcast que él va a lanzar y yo le pregunté, oye, pero ¿cuál es el racional atrás del nombre que escogiste? Y se me rió y me dijo, no hay nada racional, solamente fue algo creativo, una emoción, fue emocional. Y me descuadró full porque dije, justamente, él está evitando la creación del podcast desde la emoción y no desde el racional de cuál es mi nicho y qué es lo que voy a, el perfect message para mi audiencia. Y fue muy así su respuesta. Y luego, él que se dedica mucho a cultivar la creatividad, que nos dijo, y la intuición, me dijo, es que las cosas toman tiempo y como que tal vez no es en un mes, sino en 6 meses que van a hacer esta idea. Y ese proceso de decir como hay algo que tú experimentas y que nace y que tú eres como un instrumento para que nazca eso, en vez de tú haces que todo pase en este mundo. Y que ahí es donde viene el desgaste. Y a mí, claro, me dijo estas dos cosas y me quedé pensando y yo me reí internamente porque dije, qué bestia, pienso muy diferente a él. Y qué refrescante, porque obviamente es una persona que está mucho más conectada con este lado que dices tú, de habitar y de sentir que para mí se me hace en los únicos momentos donde he tenido esto es a través de la naturaleza. Idealmente debería tener esa capacidad en otros lados, pero si tú me haces la pregunta, Vane, ¿cuándo fue la última vez que has sentido esas ganas, emoción de vivir o cómo es que dijiste la palabra, ese como O sentido sea, decir, en tu wow, la vida? vida vale la pena. Ujú. De esto se trata la La vida. última, así, cuando me acuerdo de que me envolvía ese sentimiento, fue hace más de un año cuando estaba haciendo mi tesis en la Amazonía, metida en la selva y como que perdida en el tiempo, no tenía como que estaba completamente inmersa en las preguntas que estaba haciendo, en la información que estaba recolectando, en lo que mis sentidos estaban procesando en la selva. Y de ahí ha pasado mucho tiempo en que yo no me sienta completamente inmersa en la experiencia. Y sabes qué decía el autor, que la mayoría de estos alumnos que decían, no, mi vida no tiene sentido, aunque hayan alcanzado muchas cosas, todos decían, siento que estoy viviendo en un simulacro. O sea, siento que mi vida es como que está pasando y yo estoy haciendo las cosas, pero no estoy experimentando esa vida. Como no estoy completamente inmerso en esa vida, no estoy completamente presente en esa vida. Y esa capacidad de estar inmerso en tu vida se cultiva. Y de nuevo, se cultiva utilizando esta parte de tu cerebro más creativa. Y esa parte se cultiva haciendo actividades de ocio que nuestros antepasados hacían mucho más, que no tengan nada que ver con productividad ni con racionalidad, sino simplemente con contemplación, con conectarte con algo más sutil como la música, la poesía, la literatura, la naturaleza, una conversación profunda con un ser querido, jugar con un hijo o con un sobrino. O sea, es en esas cosas sutiles en donde hay algo efímero que te hace sentir cosas que no sientes cuando estás simplemente en el mundo más racional. Y justo yo le decía a la Ale cuando me estaba explicando esto, que incluso para mí el ejercicio es, no es disfrute, sino es tengo que, y como que hay muy pocas cosas en mi vida que las hago que no tienen utilidad. Es más, ahorita mismo no se me ocurre ninguna. O Ujú. sea, porque todo en mi vida tiene que pasar por la racionalización. Y yo creo que esa es la pregunta que te puedes hacer, eh, o que se pueden hacer ustedes que nos están escuchando. ¿Qué cosas hago en mi vida y cuánto tiempo le dedico a cosas en mi vida que no tienen ninguna utilidad? Que simplemente las hago por
¿qué me gusta? Y si el ejercicio es una cosa que es porque, ay, es que quiero estar healthy, porque sé que me hace bien, pero no simplemente porque me gusta y disfruto hacerlo y no hay ningún tipo de utilidad. O sea, y normalmente hoy en día ya no hacemos casi nada de esas cosas. O sea, cada vez tenemos menos espacio para esas cosas. Aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo le decía a la banda que estoy aprendiendo a tocar piano. Ser utilidad. O sea, nunca que voy a querer, o sea, no quiero tocar enfrente de nadie, no quiero, lo hago por el simple hecho de que es algo que siempre he querido y wow, el sentimiento que tengo cuando me salen unas notas o de la nada ya puedo leer música y antes no podía y esas cosas como que de nuevo le dan significado a la vida. O sea, O también se me ocurre mucho mi abuela, que ujú, pinta, teje, ujú, ahora hace cerámica, hace ropa constantemente, pero no porque vende, no, ella no comercializa nada de lo que hace, es por el placer de hacer eso. Mi abuelo le encantaba hacer cosas de carpintería, en la pandemia se puso a hacer jabones, a sacar aceites esenciales de las plantas y, o sea, como que ese constante y son de las personas que yo creo que tienen más satisfacción y más felicidad que yo conozco. Son mis abuelos. Disfrutan full y son muy felices. Y yo creo que yo, honestamente, ni siquiera de chiquita cultivé la capacidad de disfrutar por disfrutar. Como ya les he contado en otros podcasts, yo sí tengo ese síndrome del overachiever o el, ¿cómo le decía a este man? No se me queda. El Friday. alcanzador. Ajá, el que todo el tiempo está alcanzando. Y claro, como que mi vida se optimiza desde las cosas que veo en Netflix, tengo que aprender. Los documentales, tienen que ser documentales y tengo que aprender. Hasta, entonces sí, como que incluso ni siquiera sé qué me gustaría hacer, porque es como que ni siquiera sé qué disfruto, más allá de trabajar y, sí, trabajar. Y ya ni eso, porque ahorita ni disfruto trabajar, o sea, estoy así como apática de todo, entonces, claro, si me falta de ley, y no sé si es faltar, la naturaleza es lo único que se me ocurre, pero no es algo que yo he cultivado, es yo me expongo a la naturaleza. Pero es diferente Es lo que que dices es tú de que cultivar. exacto, es activamente tú te pones espacios porque sabes que de eso depende tu felicidad y que de eso depende el significado de tu vida. Entonces hasta le puedes hackear a tu mente que todo el tiempo quiere alcanzar cosas y si en verdad quieres alcanzar significado en tu vida, tienes que dedicarle todos los días tiempo de ocio y tiempo a esta parte de tu cerebro para cultivarse. Porque cuando lo haces empiezas a relacionarte con el mundo de diferente manera. Y eso puede ser de nuevo a través de la naturaleza, haciendo algo artístico que te guste, yendo a un museo, conectándote con el arte, aprendiendo algo nuevo, pero por el simple hecho de hacerlo y realmente algo creativo, cultivando amistades profundas en tu vida, cultivando Mm, espacios en donde puedes simplemente ser tú sin necesidad de producir nada y sentirte amada por el simple hecho de ser y estar y no porque necesitas cumplir cierto rol. Todo eso hace que, de nuevo, tu vida cobre sentido y cultives como que esa otra parte que normalmente no nos permitimos cultivar o no nos permitimos habitar en nuestro día a día. mm. Me hace demasiado sentido y claro, ahorita hasta me da risa porque ni se me ocurre qué podría hacer, ¿me cachas? Es como que no tengo idea Y es con qué parte, disfrutaría, o sea, no pero sé. también sabes Lo que que sí sé, explorar. sí, eso voy a intentar hacer, pero también lo otro que sí sé que
me ayudó, por ejemplo, ahorita el fin de semana anterior, tuvimos la boda de una de nuestras mejores amigas de México. Y la Ale y yo llegué súper mal, como me vieron, yo grabé el capítulo esa semana y creo que viajé al día siguiente, si no estoy mal, para ir a esta boda. Ujú, ujú. Y de verdad, como matarme de risa con mis amigas, estar bailando en la pista, matarnos de risa con la Ale, estábamos haciendo algunas coreografías que hacíamos cuando éramos chiquititas, solo acordarnos de todo, o sea, no había utilidad más que matarnos de risa, estar con ellas, reírnos de todo, como que brindar con la novia, verles casarse, estar feliz, celebrar la vida. Me hizo tan bien, porque otra vez, o sea, son de los pocos momentos donde mi cerebro no está en la utilidad, sino que solo estaba en el momento presente, matándose de risa, riéndose. Y yo sí he dicho mucho, como que tal vez tiene que ver con eso, pero yo he dicho mucho que todavía yo no he encontrado una comunidad activa aquí en Quito donde yo sienta que puedo solamente ser y reírme y como que estar presente, porque todo el tiempo es como que estoy haciendo o en el trabajo o tengo muy poquitos espacios, porque mi día a día es trabajo y de ahí tal vez obligaciones familiares que sí me recargan, pero no como ese fin de semana que de verdad, cómo me reí, cómo disfruté y me llenó un montón. Y sí me cambió, si bien no estoy al 100% todavía, sí hubo un cambio energético que me permitió un poco abrirme a sentir un poco más otra vez. Y sí, o sea, siento que eso también sí me gusta porque no depende tanto de ti. O sea, yo siento que tengo la tendencia de qué estoy haciendo mal yo y qué más puedo hacer y qué está mal en mí. A simplemente decir, tengo que experimentar más la vida fully. Y eso incluye relaciones personales y eso incluye momentos sin utilidad y eso incluye actividades solamente por el placer. Y sí, cultivar esa parte que a mí al menos me cuesta un montón y quisiera escuchar a la gente que nos esté escuchando si les parece fácil o no, pero a mí es algo que me cuesta mucho disfrutar. Sí. Y, y conectarte con esa parte más trascendental es la clave de todo, porque ahí es donde se encuentra este significado. Ujú. Entonces, eso, les contaremos, porque yo creo que la Vane va a estar experimentando esta semana con cosas de Ay, esos ahí del mándame challenge. planes. Ah, podemos, ahorita que nos veamos, podemos experimentar y les contamos. Ujú. Nos vamos a ver ya la próxima semana. Pero nada, esperamos que este capítulo les sirva, les dé al menos un poquito de luz o hasta curiosidad de explorar y experimentar esta parte más de vivir la vida sin utilidad y sin output y simplemente hacer cosas que no tengan ningún tipo de racionalidad, sino simplemente cosas que quieres y que te emocionan y que hacen que la vida tenga sentido. Y Bueno, y para irles resumiendo, porque tengo mis notas yo bien diligente, ya que yo estuve de estudiante en esta clase. En este libro dice que la felicidad es igual a la satisfacción que tiene que ver más con sentirte útil. Esa sí es la parte de los logros y todo eso, de lo que te entendí. Más el disfrute, que es las actividades de ahí placer. es un poco me confunde, pero entiendo, las actividades de placer que no tienen que ver con sentido, no solamente es como que las del día a día puede ser desde comer, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y la última es el sentido como tal, que el sentido está compuesto de tres otras cosas, que son la coherencia, que ahí me parece demasiado importante recalcar que es demasiado importante que te conozcas bien y vayan otra vez al capítulo de los valores porque es demasiado importante saber qué es coherente para ti, cómo se ve una vida auténtica para ti. Y cada persona tiene un ADN distinto sobre qué significa coherencia en su vida y qué es lo importante. Entonces ahí viene esta parte de autoconocimiento, de saber quién eres y saber si estás haciendo o no tu vida, que en eso yo siento que he explorado tanto y he entendido tanto que esa era la parte que yo decía, yo sí estoy con una vida coherente, sí estoy haciendo lo que me gusta, yo he diseñado coherentemente esta vida. Entonces, ¿qué me pasa?
Y la capa un poquito más profunda o el otro componente de sentido es importancia, qué tan útil me siento, ¿no es cierto? ¿Está o no teniendo un impacto este trabajo que estoy haciendo? Y la última es este tema del propósito, que esa sí tiene más que ver con sentir o no, con sentir, estar Eh, presente. sí, más que el propósito, el significado, la significancia. Ah, o el significado es, ok, estoy haciendo todo esto, pero estoy sintiendo lo que hago, estoy viviendo y experimentando y dejándome llenar y recibir de todo esto que yo pongo en el mundo. Y ahí es donde yo creo que es la pata que yo cogeo, porque Ujú. con mi personalidad yo no aprendí a disfrutar y a llenarme de las cosas que me van pasando. Entonces es como, yo doy, y creo que, otra vez, para resumir este capítulo, la capacidad, o sea, no importa que tú estés haciendo un trabajo que te encante, como en mi caso, conservación o desarrollo personal, todo me gusta. Si no cultivas y no desarrollas esa capacidad de estar en el momento presente y de llenarte de lo que la vida te trae y de activar este lado más creativo Ujú. y de sentir la vida en tu cuerpo, Ujú. ahí es donde por más que tengas la fórmula perfecta y hagas check en todo, esa energía no va a fluir a través de ti. Entonces, a mí al menos me ayudó mucho este framework. Como vieron, fui pasando cosa por cosa con ustedes. No he cultivado eso, así que les iré diciendo cómo se ve eso. O sea, como que me cuesta mucho, si les soy muy honesta, y voy a intentar, obviamente, porque yo quiero ser feliz, obviamente. Entonces, nada, creo que ese es el resumen y a mí al menos me ayudó un montón. Cuéntenos a ustedes si les ayudó o no este framework o si conocen alguna otra forma que ustedes han cultivado la plenitud o esa capacidad de felicidad, que al final es súper importante. Y nada, gracias Ale por traernos todo este conocimiento. Tú te comes los libros y nosotros nos beneficiamos, nos Sí, beneficiamos del próxima, ya tengo conocimiento. varios que me estoy leyendo. Pero sí, Yo también gran tengo uno que resumen. les voy a decir, sí, Maybe el próximo hacemos el tuyo. el cuaderno. No, porque está larguísimo y no me he leído bien. Pero veremos, ya les diré. Bueno, gran resumen, la mejor alumna, A++, 10/10 para alimentar a un Atus Driver. Y, y nada, les queremos mucho, les mandamos un abrazo enorme. Acuérdense que si están pasando por algo, no están solas. Creo que es la otra, ¿no? Ay. Eh, y, Mm, y mm. nada, con eso nos despedimos. Bye.